En la vida todos atravesamos temporadas que parecen demasiado pesadas para nuestros hombros, momentos en los que las noticias médicas estremecen el corazón, en los que las finanzas no alcanzan, en los que las relaciones se fracturan o en los que el futuro se vuelve incierto. Y es precisamente en medio de esa presión silenciosa donde muchos comienzan a preguntarse si existe una forma distinta de vivir, una manera de enfrentar la adversidad sin que el miedo gobierne cada pensamiento, sin que la ansiedad se apodere del descanso y sin que la preocupación robe la alegría del presente. Y hoy quiero invitarte a sumergirte en una verdad que no es teoría religiosa ni frase motivacional pasajera, sino una realidad espiritual profunda y ha sostenido a generaciones enteras. La confianza absoluta en Dios como fundamento de una vida estable, firme y llena de paz, aun en medio de la tormenta. La Escritura declara en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 que no debemos afanarnos por nada, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios con oración y gratitud, y que entonces una paz que supera todo entendimiento guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta promesa no es poesía simbólica, sino una declaración espiritual con implicaciones prácticas para la vida diaria. Porque cuando comprendemos que el afán no resuelve los problemas, sino que desgasta el alma, comenzamos a entender que confiar no es ignorar la realidad, sino colocar esa realidad en manos más grandes que las nuestras. Confiar en Dios no es repetir que creemos mientras por dentro seguimos intentando controlarlo todo. No es una expresión superficial que usamos cuando no sabemos qué más decir, sino una decisión consciente de rendir el timón de nuestra vida al Creador, entendiendo que Él ve lo que nosotros no vemos, que conoce el final desde el principio y que su perspectiva trasciende nuestra comprensión limitada. Es como estar en un barco sacudido por olas violentas y elegir no pelear contra el mar con nuestras propias fuerzas, sino descansar en la experiencia del capitán que sabe navegar incluso en medio de la tormenta más intensa. La Biblia está llena de historias que revelan este principio en acción, como la vida de Moisés guiando al pueblo por el desierto sin un mapa visible, pero sostenido por una promesa divina, o el momento en que David enfrentó a Goliat no con armadura sofisticada sino con una convicción profunda de que Dios peleaba por él. Relatos que no fueron escritos para admirarlos a distancia, sino para recordarnos que la confianza activa abre puertas que el miedo jamás se atrevería a tocar. Desarrollar esta confianza implica cultivar una fe que no se limita a aceptar que Dios existe, sino que descansa en su carácter, en su bondad, en su fidelidad y en su amor constante, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlo, y esa fe se fortalece en la intimidad de la oración, no como un monólogo desesperado, sino como un diálogo continuo, donde aprendemos a hablar, pero también a escuchar, a expresar nuestras cargas y a permanecer en silencio esperando dirección, sabiendo que muchas veces Dios transforma primero nuestro corazón antes de transformar nuestras circunstancias. La gratitud se convierte entonces en un ejercicio espiritual poderoso, porque cuando agradecemos en medio de la dificultad, no estamos negando el dolor, sino afirmando que la dificultad no tiene la última palabra, tal como enseña un Tesalonicenses 5:18, al invitarnos a dar gracias en toda situación. No porque cada situación sea buena, sino porque Dios sigue siendo bueno, aun cuando la situación no lo parezca. Y esa perspectiva cambia la manera en que interpretamos cada desafío. También aprendemos que la obediencia es una manifestación tangible de la confianza, porque creer que los caminos de Dios son más altos que los nuestros implica actuar conforme a esa convicción, tal como declara Proverbios 3 y 5:6, cuando nos llama a confiar en el Señor
con todo el corazón, y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, reconociéndolo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras sendas. Una invitación que exige rendición del orgullo y disposición para seguir instrucciones aun cuando no entendemos cada detalle del proceso. La ansiedad, que tantas veces nace del intento de controlar lo incontrolable, encuentra alivio cuando recordamos las palabras de Jesús en Mateo 6:34, acerca de no afanarnos por el mañana, porque cada día trae su propio desafío y su propia provisión, y al vivir un día a la vez, bajo la cobertura de Dios, descubrimos que muchas de las preocupaciones que nos desvelaban jamás llegaron a suceder como las imaginábamos. Una de las pruebas más profundas de nuestra fe es la espera, porque vivimos en una cultura de inmediatez, que no tolera procesos largos ni silencios prolongados. Sin embargo, la Escritura afirma en Isaías 55:8 de septiembre que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y comprender esto nos ayuda a aceptar que su calendario no siempre coincide con nuestro deseo de resultados rápidos, pero que su sincronización es perfecta, aunque no siempre comprensible en el momento. La paciencia no es pasividad, sino preparación. Es seguir sembrando aunque todavía no veamos la cosecha, confiando en la promesa de Gálatas 6:9, que nos anima a no cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogeremos si no desmayamos, y mientras esperamos podemos crecer, servir, aprender y fortalecer nuestro carácter, sabiendo que cada temporada tiene un propósito formativo. La comunidad también juega un papel esencial en este camino, porque no fuimos diseñados para caminar solos, y como exhorta Hebreos 10:24-25, debemos animarnos unos a otros, estimulándonos al amor y a las buenas obras, recordándonos mutuamente las promesas cuando alguno se siente débil, sosteniendo al que tropieza y celebrando juntos cada victoria que testimonia la fidelidad divina. La oración constante, personal y comunitaria se convierte en la respiración del alma, en el refugio donde descargamos el peso acumulado y recibimos dirección renovada, en el espacio donde la paz de Dios, esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que Él está presente, guarda nuestros pensamientos y estabiliza nuestras emociones, transformando gradualmente nuestra manera de reaccionar ante cada circunstancia. Al final, confiar en Dios no elimina automáticamente todos los problemas, pero transforma radicalmente la manera en que los enfrentamos, porque ya no caminamos solos ni sostenidos únicamente por nuestra fuerza limitada, sino respaldados por la certeza de que el mismo Dios que sostuvo a Moisés en el desierto y a David frente al gigante está obrando también en nuestra historia personal, moldeando cada experiencia para nuestro crecimiento y para un propósito mayor que muchas veces solo comprenderemos con el tiempo. Si hoy sientes que el peso del mundo descansa sobre tus hombros, si la incertidumbre te roba el sueño o si la espera te parece interminable, recuerda que la invitación sigue vigente. Soltar el control no es rendirse ante el caos, es rendirse ante Dios. Y cuando eliges confiar, incluso con temores aún presentes, comienzas a experimentar una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatar, porque la verdadera paz no proviene de que todo esté bajo tu control, sino de saber que todo está bajo el control de aquel que nunca falla. Y mientras avanzas en este camino de confianza profunda, comienzas a descubrir que Dios no solo actúa en los grandes momentos visibles, sino también en los detalles cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Porque cuando el corazón aprende a descansar en Él, incluso las rutinas simples adquieren un significado nuevo. El trabajo deja de ser solo una obligación pesada y se convierte en un espacio donde Dios forma carácter.
las conversaciones ordinarias se transforman en oportunidades de sembrar vida, y las decisiones pequeñas empiezan a alinearse con un propósito mayor que va más allá de la urgencia del momento presente. Hay instantes en los que el silencio de Dios puede resultar desconcertante, momentos en los que oras, clamas y esperas, pero no percibes respuestas inmediatas. Y es precisamente ahí donde la fe madura se fortalece, porque aprender a confiar cuando no hay señales visibles es una de las expresiones más puras de una relación auténtica con Dios, entendiendo que el silencio no es ausencia, sino trabajo invisible, una obra profunda que se está gestando en lo interno antes de manifestarse en lo externo. La Escritura nos recuerda en Salmos que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas y caminarán sin fatigarse. Y esta promesa no habla solo de una fuerza física, sino de una fortaleza interior que se desarrolla cuando aprendemos a depender de Dios más que de nuestras propias capacidades. Una fortaleza que no grita ni se impone, pero que permanece firme cuando todo alrededor parece temblar. Con el tiempo también comprendemos que confiar en Dios implica entregar no solo nuestras preocupaciones evidentes, sino también nuestros planes, nuestras expectativas y hasta nuestras ideas preconcebidas de cómo deberían resolverse las cosas, porque muchas veces Dios responde de maneras distintas a las que imaginábamos, no para decepcionarnos, sino para sorprendernos con algo mejor, más profundo y más alineado con el propósito eterno que Él está desarrollando en nuestra vida. Cuando el corazón aprende a vivir así, la culpa del pasado pierde su poder paralizante, porque entendemos que la gracia de Dios no solo perdona, sino que restaura, sana y redime incluso aquellas decisiones que parecían irreversibles, y comenzamos a caminar con la certeza de que no estamos definidos por nuestros errores, sino por la fidelidad de un Dios que hace nuevas todas las cosas, que transforma las caídas en lecciones y las heridas en fuentes de compasión hacia otros. Jesús mismo nos enseñó que la verdadera paz no es la ausencia de conflictos, sino la presencia constante de Dios en medio de ellos, como lo afirma en Juan cuando declara que nos deja su paz, una paz distinta a la que ofrece el mundo, una paz que no depende de circunstancias favorables, sino de una relación viva con Él. Una paz que guarda el corazón aun cuando las respuestas aún no llegan. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, la confianza en Dios va reordenando nuestras prioridades, enseñándonos a soltar lo que no podemos controlar, a enfocarnos en lo que sí está en nuestras manos y a descansar en aquello que solo Dios puede hacer, permitiendo que el miedo sea reemplazado por esperanza, la ansiedad por quietud interior y la incertidumbre por una expectativa serena de que, pase lo que pase, no estamos caminando solos. Este proceso no es rápido ni automático, pero es profundamente transformador, porque cada día que eliges confiar, aunque sea con fe temblorosa, estás construyendo una vida más sólida, más libre y más consciente de la presencia de Dios en cada etapa del camino, descubriendo que la verdadera fortaleza no nace de tener todas las respuestas, sino de saber en quién has puesto tu confianza. Y entendiendo finalmente que cuando entregas tu vida a Dios con un corazón sincero, incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en escenarios donde su gracia se manifiesta con mayor CLARIDAD. Y cuando esta confianza comienza a echar raíces profundas en tu interior, descubres que ya no reaccionas de la misma manera ante las pruebas que antes te desestabilizaban, porque ahora existe una convicción silenciosa que sostiene tus pensamientos incluso antes de que las emociones intenten desbordarse. Una certeza que te recuerda que nada llega a tu vida sin pasar primero por las manos de un Dios soberano
que no improvisa, que no comete errores y que no pierde el control, aunque tú sientas que todo se está moviendo bajo tus pies. Empiezas a comprender que cada desafío contiene una oportunidad escondida. No porque el dolor sea agradable, sino porque Dios tiene la capacidad única de transformar aquello que parecía amenaza en instrumento de crecimiento, moldeando tu carácter, refinando tus prioridades y enseñándote a depender menos de tu autosuficiencia y más de su dirección constante. Y en ese proceso, tu fe deja de ser frágil y superficial, para convertirse en una estructura firme que resiste la presión del viento y la intensidad de la lluvia. Hay momentos en los que la vida te obliga a detenerte, a reconocer que tus fuerzas no son suficientes. Y es en esa vulnerabilidad donde ocurre uno de los intercambios más poderosos del alma. Porque cuando admites tu límite, Dios comienza a manifestar su poder, tal como lo expresa el apóstol Pablo en 2 Corintios, cuando declara que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, revelándonos que la fragilidad humana no es un obstáculo para la obra divina, sino el escenario donde su gracia brilla con mayor intensidad. Confiar en Dios también transforma la manera en que interpretas los retrasos, porque lo que antes veías como demora ahora lo entiendes como preparación. Lo que antes parecía rechazo, ahora puede convertirse en redirección. Y lo que en otro tiempo interpretaste como pérdida puede terminar siendo protección, porque el Dios que guía tu historia no solo responde peticiones, sino que cuida caminos, cierra puertas que te habrían herido y abre otras que jamás imaginaste, siempre con una visión más amplia que la tuya. En este caminar, aprendes que la verdadera madurez espiritual no consiste en tener emociones perfectas, sino en saber a dónde llevarlas, en no permitir que el miedo tenga la última palabra, y en recordar que la ansiedad no define tu destino, porque aunque el corazón se agite por momentos, tu espíritu puede permanecer anclado en la promesa firme de que Dios sigue siendo fiel incluso cuando tus sentimientos fluctúan. La perseverancia se convierte entonces en una expresión práctica de tu confianza. Una decisión diaria de seguir avanzando aunque no veas resultados inmediatos, de seguir orando aunque la respuesta no haya llegado, de seguir creyendo aunque las circunstancias aún no reflejen el cambio esperado, sabiendo que cada paso sostenido por la fe fortalece tu carácter y profundiza tu dependencia de aquel que te llamó a caminar por convicción y no solo por evidencia visible. Con el tiempo descubres que la paz que Dios ofrece no es frágil ni superficial, sino una estabilidad interior que permanece incluso cuando las noticias no son favorables, una tranquilidad que no ignora la realidad, pero que tampoco se deja gobernar por ella, una serenidad que surge de saber que tu vida está entretejida en un plan eterno que trasciende lo que hoy puedes comprender. Y esa paz comienza a reflejarse en tus decisiones, en tus palabras y en la manera en que enfrentas cada día. Incluso en las temporadas donde todo parece estar en pausa, donde las respuestas no llegan y el silencio se prolonga, tu corazón puede descansar en la seguridad de que Dios está obrando en dimensiones que tus ojos aún no perciben, alineando circunstancias, preparando encuentros, fortaleciendo áreas invisibles de tu interior y formando una fe más profunda que no depende de señales espectaculares, sino de una relación constante y genuina. Y así, paso a paso, sin estruendo ni anuncios grandiosos, tu vida empieza a transformarse desde adentro hacia afuera, porque cuando decides confiar en Dios, no solo cambian tus resultados externos, sino tu manera de pensar, de interpretar, de esperar y de reaccionar. Y esa transformación interior se convierte en el mayor testimonio de que la confianza no es una teoría religiosa, sino una experiencia viva que redefine tu presente y reorienta tu futuro con una esperanza firme que no se apaga ante la adversidad. Sigue generando más con frases largas,
Y en esta caminata prolongada de confianza, comienzas a notar que Dios no solo transforma lo que ocurre a tu alrededor, sino, de manera aún más profunda, la forma en que te percibes a ti mismo, porque cuando aprendes a descansar en Él, ya no te defines únicamente por tus logros, tus fracasos o las opiniones externas, sino por la identidad que nace de saberse sostenido, amado y guiado por un Padre que no abandona la obra que ha comenzado en tu vida, incluso cuando tú sientes que avanzas lentamente o que retrocedes por momentos. Hay un punto en el que comprendes que confiar en Dios no te vuelve pasivo ni indiferente, sino que te vuelve más consciente, más sensible y más alineado con lo que realmente importa, porque dejas de gastar energía intentando controlar cada resultado y comienzas a invertirla en obedecer con fidelidad cada paso que sí te corresponde dar, entendiendo que tu responsabilidad es caminar con integridad, mientras que el resultado final pertenece a Dios. En este proceso interior, también aprendes a discernir entre la voz del miedo y la voz de la fe, porque el miedo siempre habla con urgencia, con presión y con escenarios catastróficos, mientras que la fe, aunque firme, suele hablar con quietud, con convicción serena y con una seguridad que no necesita gritar para ser real, y poco a poco desarrollas la capacidad de elegir qué voz escuchar cuando ambas intentan influir en tus decisiones. La palabra nos recuerda en Efesios que somos fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu, y esta fortaleza interior es la que te permite mantenerte estable cuando todo parece incierto, es la que te ayuda a responder con sabiduría en lugar de reaccionar impulsivamente, y es la que sostiene tu esperanza, aun cuando el entorno no ofrece razones visibles para seguir creyendo. También descubres que confiar en Dios implica aceptar que no todo será comprendido de inmediato, que habrá preguntas sin respuesta y caminos que solo tendrán sentido cuando mires hacia atrás. Pero lejos de generar frustración, esta aceptación trae descanso, porque entiendes que no necesitas tenerlo todo claro para seguir avanzando. Solo necesitas estar dispuesto a dar el siguiente paso con fidelidad, confiando en que la luz se encenderá en el momento oportuno. A medida que esta confianza madura, tu relación con el tiempo cambia, porque ya no vives apresurado por el temor de quedarte atrás, ni paralizado por el miedo a equivocarte, sino consciente de que cada temporada tiene su función, que hay tiempos para sembrar y tiempos para recoger, tiempos para hablar y tiempos para guardar silencio, y que Dios utiliza cada estación para formar en ti algo que será necesario más adelante. Incluso las heridas del pasado comienzan a perder su dominio, no porque desaparezcan mágicamente, sino porque dejan de ser el centro de tu historia, ya que cuando confías en Dios, permites que Él sane lo que fue dañado, resignifique lo que dolió y use incluso esas experiencias para desarrollar en ti compasión, sabiduría y una capacidad más profunda de acompañar a otros que atraviesan procesos similares. Con el paso del tiempo, te das cuenta de que la confianza en Dios no elimina las luchas, pero sí te da un ancla firme en medio de ellas, una referencia estable cuando las emociones fluctúan, una verdad a la cual regresar cuando la mente se llena de ruido, y esa ancla te recuerda constantemente que no estás a la deriva, que tu vida no es producto del azar y que cada paso, incluso los más difíciles, está siendo utilizado para cumplir un propósito mayor. Y así, sin darte cuenta, tu vida se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso, porque las personas comienzan a notar una paz distinta, una manera diferente de enfrentar las pruebas, una esperanza que no se quiebra con facilidad, y aunque no siempre tengas todas las palabras correctas para explicarlo, tu forma de vivir comunica que confiar en Dios no es huir de la realidad, sino enfrentarla con la certeza profunda de que hay alguien caminando contigo, sosteniéndote cuando flaqueas y guiándote con fidelidad hacia un futuro lleno de sentido,
aun cuando hoy solo puedas ver el siguiente paso delante de ti.